¿Cuál es el color del cable para 127 volts de corriente alterna y para los 24 volts de corriente continua según las normas eléctricas estadounidenses? Identificar estos conductores por color sirve para garantizar la seguridad durante mantenimiento y operación del sistema, y los colores se dividen según el tipo de voltaje y su función. Para el circuito de potencia 127 volts de corriente alterna, el cable negro es la línea o la fase y es el conductor que lleva la corriente hacia el motor o el guardamotor, como se va a ver más adelante. El cable blanco es el neutro y es el retorno de la corriente alterna. La tierra física es el cable verde y su función es la protección contra descargas eléctricas. En cuanto al circuito de control a 24 volts de corriente continua, el cable positivo es de color azul. Se utiliza para alimentar los botones de arranque y paro, bobinas de contactores de corriente continua o sensores. Y el- el cable de negativo o tierra digital se utiliza un cable blanco y si sirve para la función de conectar el circuito de corriente continua a tierra. Se utilizan estos cinco colores diferentes de cable y estos mismos códigos de colores los seguimos al realizar los contactos en nuestras conexiones en físico. Bueno, pasando al funcionamiento de un motor de inducción monofásico de corriente alterna, pues esto pasando a palabras un poco más sencillas, podemos decir que un motor de inducción un motor de ese tipo funciona mediante la inducción electromagnética. Al alimentar el devanado principal con corriente alterna, se genera un campo magnético que pulsa pero no gira, por lo que el motor no puede arrancar por sí solo. Ahora, para solucionar esto, un devanador auxiliar normalmente conectado a un capacitor desfasa la corriente para crear un campo magnético giratorio artificial. Ese desfase creo que es de 90 grados y bueno, este campo móvil corta los conductores del rotor y se induce en ellos una corriente eléctrica. Después de esto, la interacción entre este campo magnético y las corrientes inducidas en el rotor genera la fuerza mecánica que lo hace girar. Primero se genera un campo magnético que solo oscila, pero no gira. Sin un campo giratorio, el rotor no sabe hacia dónde moverse y el par de arranque es cero. El condensador se conecta en serie con el devanado auxiliar. Su propiedad eléctrica retrasa temporalmente el paso de la corriente en esa bobina. Al haber dos corrientes circulando en momentos ligeramente diferentes, es decir, que están desfasadas casi 90 grados, los campos magnéticos se combinan y crean de forma artificial un campo magnético giratorio. Esto es lo que le da al motor el empujón inicial o par de arranque necesario para romper la inercia y empezar a girar. El interruptor centrífugo, el devanado auxiliar y el capacitor de arranque están diseñados únicamente para operar durante unos pocos segundos. Si se quedaran conectados todo el tiempo, la bobina se quemaría por exceso de corriente. Es un interruptor mecánico montado directamente en el eje del motor. Cuenta con unos contrapesos sostenidos por resortes. En el arranque, es decir, en 0 RPM, el interruptor está cerrado, permitiendo que la corriente pase por el condensador y la bobina auxiliar. Al acelerar aproximadamente entre 75 o 80% de la velocidad nominal, la fuerza centrífuga empuja los contrapesos hacia afuera, venciendo la fuerza de los resortes. Este movimiento mecánico abre los contactos del interruptor, desconectando por completo el condensador y la bobina auxiliar. El motor ahora se mantiene girando usando únicamente su bobina principal. Bueno, pasando a cómo funciona un guardamotor y un contactor, pues empezando con el guardamotor, en palabras sencillas, es un dispositivo prácticamente diseñado para proteger a un motor eléctrico, que puede ser de dos peligros principales que podrían llegar a quemar sus bobinas, que, bueno, eso sería las sobrecargas y los cortocircuitos. Si el motor se ve llegar a ver forzado mecánicamente, obviamente empezar a exigir más corriente de la normal, y eso hace que un componente interno se caliente y se puede llegar a doblar. Eso mismo puede hacer que si la sobrecorriente se mantiene, el componente se deforma lo suficiente como para activar un gatillo mecánico que abre el circuito y apaga el sistema antes de que el aislamiento del motor se derrita. Ese puede ser como el que vimos en el laboratorio, que sea como una perilla de 0 y 1, o en algunos casos así ya muy viejitos tienen tal cual unos botones como de on y off, tal cual es como una tipo botonera chiquita. Y ahora, la protección magnética. En este caso, si ocurre un cortocircuito, un electromagneto interno reacciona de inmediato. La enorme fuerza magnética jalaría un percutor instantáneamente. Y eso haría que, bueno, se interrumpiera el paso de energía de forma violenta para proteger el motor. Y el contactor
Es en esencia un interruptor controlado eléctricamente. Este, más que nada, su función es separar por completo el circuito de potencia, los 127 volts a corriente alterna que alimentarían al motor, del circuito de control, que bueno, en este caso serían los botones que tenemos de arranque y el paro de 24 volts. ¿Cómo se conectan eléctricamente el motor de inducción monofásico de corriente alterna a 127 volts? Para contestar esta pregunta, primero se debe revisar el diagrama de bajo voltaje impreso en la placa de características. En sistemas de doble voltaje, la configuración para el voltaje menor siempre requiere conectar las bobinas de manera diferente que para una alimentación con voltaje mayor. En este caso, la línea se conecta al nodo de entrada de las bobinas y las terminales T1 y T3, como se muestra en la imagen. El cable de neutro, el cable blanco, se conecta al nodo que une la salida T2 y T4. Y por último, la tierra física, que es el cable verde, se conecta al tornillo de tierra en el chasis metálico del motor. Si se quisiera modificar el sentido de giro del motor, se logra de manera muy sencilla. Solo se intercambian entre sí las conexiones de algunos de los cables. Usualmente se intercambian los cables T5 y T8, como se indica en la placa de características y como se puede ver también en la imagen para una rotación antihoraria, cómo se invierte la conexión de estos dos cables. ¿Cómo funcionan los motores de arranque y parada? ¿Y qué es el enclavamiento eléctrico? Estas dos preguntas tienen mucha relación, así que las contestaré en esta misma diapositiva y explicaré con esta misma imagen. El botón de arranque funciona como un normalmente abierto. En reposo sus contactos internos están separados y no hay paso de corriente eléctrica. Cuando se presiona, el mecanismo empuja los contactos y permite que los 24 volts fluyan hacia la bobina del contactor. Al soltarlo, el resorte interno regresa al botón a su lugar y separa los contactos instantáneamente. El botón de paro se cablea como normalmente cerrado. En reposo sus contactos internos están unidos y la corriente pasa libremente, y al presionarlo el mecanismo separa los contactos, rompiendo el circuito y cortando inmediatamente el flujo de energía. Al soltarlo de nuevo, el resorte vuelve a cerrar el contacto y lo deja otra vez cerrado para el siguiente ciclo. ¿Qué es el enclavamiento eléctrico? Como el botón de arranque es momentáneo, si solo se conectara en serie con la bobina del contactor, el motor se apagaría en el milisegundo que se quite el dedo del motor de arranque. El enclavamiento es una configuración que soluciona esto, permitiendo que el contactor memorice que se presionó el botón de arranque y se mantenga energizado hasta que se presione el botón de paro. Para lograrlo se conecta en el contactor las entradas marcadas con los números 13 y 14 en paralelo con el botón de arranque. Así cuando se presiona el botón de arranque se activa el contactor y al soltarlo el enclavamiento guarda en su memoria que se activó el botón de arranque gracias al contacto auxiliar y al presionar el botón de paro la bobina se desenergiza, el contactor se abre y el contacto auxiliar vuelve a abrirse y el circuito regresa a su estado inicial de forma segura. Este diagrama de Caddy-Simo aplica los componentes en dos secciones independientes. En una parte tenemos la potencia que trabaja a 127 volts. La línea y el neutro pasan a través del fusible y del guardamotor. Cuando los contactos principales del contactor se cierran, la corriente fluye directamente a las terminales U1 y B1 para encender el motor, mientras que la carcasa se conecta de forma segura a la tierra física. En el otro circuito tenemos la parte de control que funciona a 24 volts. Al presionar el botón pulsador de Start, la energía fluye y energiza la bobina del contactor. Esto hace que su propio contacto auxiliar se cierre en paralelo con el botón de arranque, logrando el enclavamiento eléctrico. Cuando presionamos el botón de Stop, se abre el lazo y se corta la retención de la bobina y se detiene el motor. Esto mismo se aplicó para lograr nuestras conexiones en físico. El circuito está en reposo y nosotros al presionar el botón Start, la corriente de 24 volts CC fluye instantáneamente hacia la bobina del contactor. Al energizarse, el contacto auxiliar se cierra, activando el enclavamiento para que la energía siga pasando, aunque nosotros soltemos el botón. Al mismo tiempo, en la etapa de potencia, los contactos principales se cierran, permitiendo que los 127 volts CA alimenten el motor y este comienza a girar a toda velocidad. Finalmente, al presionar el botón Stop, rompemos el circuito de control, la bobina se desenergiza,
los contactos se abren y el motor empieza a frenar. En esta práctica pudimos integrar aprendizajes de teoría, simulación en KDSIMO e implementación como si se llevara a cabo en un entorno industrial. Con la teoría pudimos comprender diferentes cosas como código de colores, el rol del capacitor y del interruptor, el rol del contactor y del guardamotor, el funcionamiento completo del motor que utilizamos. En la simulación en KDSIMO pudimos validar las dos partes, tanto la lógica de circuito y la lógica de alimentación y la lógica de control con el enclavamiento eléctrico sin correr riesgos. Y finalmente con la ejecución en físico pudimos traducir el esquema a un sistema real y pues con ello pudimos ver correctamente la función del guardamotor, del contactor, de las bobinas del motor, cómo se conectaron como normalmente abiertos o normalmente cerrados los botones de inicio y paro. Todo lo pudimos constatar con el sistema en físico y pudimos validar toda la teoría del funcionamiento interno del motor de manera física. Mi conclusión individual es que esta práctica me enseñó acerca del funcionamiento interno de los motores. En este caso, yo que mi parte de investigación, la parte de por qué ocupan un capacitor y cómo regulan la potencia dependiendo cuándo entra el capacitor y cuándo sale dependiendo de la potencia que quieren que necesita arrojar para que no se sobrecaliente el motor. Igualmente sobre esquemas eléctricos con el KSIMO, aunque no pude simularlo manualmente yo, ver cómo mis compañeros se armaban el esquema eléctrico en cada décimo y poder entenderlo y poder pasarlo sobre una platina y ver el funcionamiento en tiempo real es una enseñanza que me llevo y pues algo que aprendí. Bueno, mi conclusión para esta práctica es que fue una actividad que integró demasiados aspectos de la ingeniería mecatrónica. Vimos cómo se separan los circuitos de control de los de potencia. Y en mi caso particular ya había hecho esta práctica. Sin embargo, me topé con algunas de cuestiones nuevas que para mí, como pueden ser el tema de las normas, respetar los códigos de colores, respetar dónde se ponen los componentes en el tablero de acuerdo a qué componentes son, el tema de respetar el orden con las clemas, conectar las tierras de manera correcta. Toda esa cuestión de seguridad y de normatividad no lo había respetado tanto, no lo había puesto en práctica tanto, solamente como que en teoría. Y pues fue muy, muy interesante poder hacer algo como esto de forma práctica. De igual forma, en la parte de los motores, si bien sé de forma conceptual cómo funcionan los motores, esto del capacitor de arranque, que se acciona solo y todo eso me parece muy interesante porque no era un concepto que no conocía y bueno, fue muy, muy interesante aprender de esto y creo que me va a servir mucho en el futuro. Bueno, yo creo que con esta práctica aprendí varias cosas, por ejemplo, el cómo funciona un contactor, un guardamotor, cómo se conectan entre ellos a un motor para arrancarlo, e incluso creo que lo que más me llamó la atención fue el encintado y leer bien la tabla de los motores, ¿no? Cómo se hacen las conexiones, leer los colores de los cables, eso fue creo que principalmente lo que más me gustó y lo que mejor aprendí. Considero que en esta práctica, primero que nada, aprendí mucho acerca de los elementos que van dentro de los gabinetes, creo que es lo más importante. En segundo, aprendí cómo es que los cables se conectan entre clemas, eso me ayudó también. También comprendí mucho más o sea, ya en algo físico, pues los términos de fase, neutro y tierra. También el color del cable, pues es importante para ver a dónde va y qué es lo que hace. También mucho el orden de cómo es que se conecta de hacia afuera, cómo es que se va a dividir en la etapa de control y en la etapa de potencia. Y sobre todo, pues aprendí también cómo es que se conecta un motor. En este caso fue monofásico, pero ya teniendo la base de un motor monofásico, me siento con la suficiente confianza para poder ocupar algún motor trifásico en alguna otra aplicación o en un entorno ya real de ingeniería.